Buenas tardes a todos. Primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, o sea, de los creyentes. Entonces, veíamos el día de ayer lo que Pedro está diciendo. Número uno, debemos siempre recordar que las ovejas son de ¿quién? Son de Dios, es lo que veíamos ayer. Número dos, que tenemos que pastorearlas porque no nos pertenecen, son de Dios y Dios nos ha encomendado gente a la que servimos. Muchas gracias, hermano. Y lo tercero que vamos a ver hoy dice no a la fuerza. Es lo que aquí el apóstol Pedro nos está refiriendo en estos dos versos. Y esto quiere decir lo siguiente, y quiero que pongamos mucha atención a esto. Quiere decir que no tenemos que hacerlo solamente porque nos pusieron a hacerlo. ¿Okay? Hay gente que de repente se siente obligada a servir porque le han encargado algo o le han delegado algo. Cuando nosotros entendemos que servimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos sirviendo en la congregación, sea en algún ministerio o sea como líderes de algún ministerio, siempre tenemos que hacerlo con la mejor actitud, no a la fuerza. En otras palabras, no de mala gana, porque es algo que no sirve. Y Pedro está diciendo, no porque los hayan puesto ahí, ustedes tengan que hacerlo con esa actitud de pesadez. Yo siempre he creído lo siguiente: hay dos tipos de carga que nosotros debemos llevar en el liderazgo. Una es la de responsabilidad. Esa carga es buena porque sentimos responsabilidad por algo que se nos ha encomendado, y es algo que todos necesitamos también sentir, ser responsables para que podamos cuidar de la manera correcta lo que el Señor nos encomienda. Pero también está la otra carga, que es cuando ya es algo pesado o estás haciendo algo ya a la fuerza y empieza tu corazón a enfermarse también y empiezas a quejarte más adelante. Y por eso es importante que no podemos servir de esa manera. Necesitamos siempre guardar eso en el corazón y en nuestra mente. No podemos servir a la fuerza. Tenemos que hacerlo de la manera correcta, con disposición, voluntariamente. Por eso Pedro utiliza esa palabra. Tienen que hacerlo voluntariamente, que salga de esa voluntad para que lo podamos hacer de la manera correcta. O sea, tiene que haber disposición para que nosotros podamos servir. Ahora, esto se refiere, como dije hace un momento, a hacerlo de buena gana. Y esto significa que debemos hacerlo con alegría. ¿Cómo debemos de servir nosotros? Con alegría. Diga conmigo, con alegría. ¿Ok? Eso es algo que Dios espera de nosotros. Tenemos que hacerlo con alegría. ¿Por qué es importante servir con alegría? Porque de lo contrario sería hacerlo, como dije hace un momento, con queja y con desagrado. Y a Dios se le sirve con alegría. ¿Okay? Y esto es algo que yo aprendí hace tiempo, hace años. ¿Okay? El que nosotros dispongamos el corazón es algo que nosotros decidimos. ¿Okay? Es algo que nosotros podemos decidir en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Okay? Le voy a poner un ejemplo rápido. A veces no vamos muy de buenas manejando, vamos al trabajo y vamos hasta a veces refunfuneando, como decimos, y vamos quejándonos hasta que amaneció nublado. Yo quería un día soleado, o al revés, está haciendo un solezazo, yo quería un día nublado, y vamos hasta gritando a veces en el carro. Y se nos queda viendo a alguien y como que tenemos mal genio y empezamos a hacer que me ves o algo así. Pero si de repente nos para un oficial, el mal carácter nos cambia así. Sí, señor oficial, dígame, ¿en dónde cometí la falta, señor oficial? Ahí como que todo cambió, ¿cierto o no?
Estamos en la casa y de repente usted puede estar peleando con la señora ahí y está ahí dándose un agarrón tremendo y empieza la gente ahí a gritar, el esposo, la esposa, pero de repente suena el teléfono y contesta: compadre, ¿cómo está? Mire, aquí pues tranquilos, aquí en la casa disfrutando del día. Era puro cuento. ¿Okay? Uno puede disponer el corazón si uno toma la decisión de hacerlo. Entonces, a lo mejor a veces no hay un buen día o no hemos pasado un buen día, a lo mejor no nos ha ido muy bien en el trabajo y tenemos que ir a la iglesia en la tarde, tenemos que ir a servir. Podemos disponer nuestro corazón para hacerlo con alegría, porque a Dios se le sirve con alegría. Mire lo que dice Salmo 100, que por cierto se cantaba en las iglesias hace muchos años, capítulo 100, verso 1 al 5, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová, ¿qué dice? Con un mal genio, de mala gana, ahí todos renegando, deseando estar en otro lado, deseando ver el partido de fútbol en lugar de estar sirviendo a la iglesia. No, dice: servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Cómo yo puedo encontrar alegría en mi corazón o disponer a mi corazón para que se alegre? Cuando entiendo que estoy sirviendo a Dios. ¿Okay? Cuando entiendo que estoy sirviendo a Dios, eso es lo que cambia mi actitud. Dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, le pertenecemos a Él. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, en lugar de quejas. Ay, pero ¿por qué me puso el pastor a hacer esto? Yo quería hacer otra cosa. Además hoy ni quería venir, pero me llamó que porque le hacían falta maestros de niños, que porque hacía falta quien le ayudara a poner bancas. Y empezamos como el chavo, ¿verdad? Ahí a refunfunear y todo eso. Y si nosotros entendemos a quién servimos, nosotros tenemos que forjar nuestro carácter todoterreno. Okay. A lo mejor estabas cansado, a lo mejor no te había ido bien con tu esposa, con tu esposo, pero podemos disponer nuestro corazón para servir con alegría. Dice: por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas, que dice, las generaciones. Ahora, cuando lo hacemos con alegría, siempre, escúcheme bien, porque es importante la alegría y el gozo y el regocijo al servir al Señor, porque siempre vamos a ir la milla extra. ¿Ok? Cuando lo hacemos con una actitud incorrecta, ni siquiera hacemos lo que nos ponen a hacer. Yo conocí a un hombre, un pastor, es familiar de familiares lejanos míos. Algunos a lo mejor lo conocen, en México se llamaba Jesús Castelazo, un hombre pastor ahí en Chiapas, de esos de la antigua escuela, hombres todoterreno. Fue y estableció una iglesia ahí en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde la calle donde se le ocurrió, más bien donde Dios lo mandó a abrir la iglesia, eran puros prostíbulos y cantinas, y brujas y brujos y todo eso. Pues el Señor le dio gracia y le abrió puertas ahí estableció la iglesia, y todos esos lugares cerraron, la gente se convirtió, y después edificó un templo que fue una de las primeros mega iglesias, porque tiene capacidad, todavía está el auditorio para 5,000 personas. Y él decía lo siguiente, porque le encantaba servir. Él sirvió en la sierra Lacandona, la tribu Lacandona, ahí llevando víveres, llevando el evangelio. ¿Qué no hacía? Se metía hasta Guatemala para predicar el evangelio. Y de él aprendí lo siguiente, y él me dijo en una ocasión platicando con él: hay dos tipos de personas que nunca van a avanzar en el liderazgo. Y le digo: ¿quiénes son? Dice: los que hacen solamente lo que se les dijo, no fueron la milla extra, y los que no hacen ni siquiera lo que se les pidió que hicieran. Dice: esa gente nunca va a avanzar en el ministerio y en el liderazgo. Entonces, cuando nosotros servimos con alegría, siempre vamos a ir la milla extra. Me pidieron cuidar niños, no solamente los voy a cuidar, voy a traer algo para dar la clase y voy a ser excelente en hacerlo. Vamos la milla extra.
Me pidió el pastor que limpiara el auditorio. Pero los baños nadie los hizo. Yo también hago los baños. Eso es servir al Señor con alegría. Por eso es tan importante la alegría, el gozo, porque eso cambia nuestra actitud, cambia nuestro corazón, y lo hacemos con un corazón íntegro. Eso es algo sumamente importante. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:17. Voy un poquito más rápido porque tenemos una sesión de preguntas y respuestas y eso se va a poner bueno. Dice, ahora, escúcheme bien, necesitamos entender esto, que cuando nosotros servimos con alegría, con la actitud correcta, o inclusive con la actitud incorrecta, Dios está observando nuestro corazón. ¿Ok? Porque a veces, ¿perdón? Claro que sí. La cita que vamos a ver es Primera de Crónicas 29:17. ¿Ok? Entonces, Dios conoce ¿qué? Nuestro corazón. Y aunque pudiéramos ponerle una cara bonita al pastor o a la gente, pero si por dentro estamos, como decimos en México, que trinamos porque no queremos estar aquí, lo estamos haciendo a fuerzas, tengamos mucho cuidado. Porque mira lo que dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, ¿okay? Cuando hago las cosas con alegría, voy la milla extra. Pero también cuando hago las cosas con alegría, hago las cosas con buena voluntad, voluntariamente. Dice: te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Ahí usted puede leerlo en su casa. Es cuando la Biblia habla de que iban a edificar el templo, David, Salomón, y convocan al pueblo para que trajeran, para que dieran, para que sirvieran. Y dice que llegó el pueblo a dar tanto que ellos tuvieron que decir, el sueño de todo pastor, decirle a la gente: ya no dé porque ya ha sido suficiente, ya hay demasiado. Y la gente decía: no, yo sigo dando y sigo sirviendo y voy a apoyar y voy a hacer esto. Por eso le digo, sueño de todo pastor, que algún día los pastores tengamos que decir: ya no den, hermanos, ya es suficiente, ya compramos un edificio, los terrenos de al lado, ya no den. Amén. Yo creo que Dios lo va a hacer algún día. ¿Ok? Ahora, el punto aquí es que se trata de cómo servimos al Señor. Y mire, 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ay, hermano, eso es para las ofrendas, eso es para la cuestión monetaria. Escúcheme bien, cuando nosotros servimos es una manera de ofrendar también a Dios, porque estamos ofrendando nuestro ser, nuestras fuerzas, ¿okay? Nuestro tiempo. Pero tiene que ser con la actitud correcta. Por eso la importancia de servir con alegría. Yo le he dicho a la iglesia cuando recogemos las ofrendas allá: hermano, si usted va a dar con tristeza, guárdese su dinero. No de nada, ni diezmos ni ofrendas. Lléveselo a su casita, disfrútelo. Porque si usted va a dar con un corazón triste, Pablo dice en su carta a los Corintios que Dios ama al dador alegre, porque Él se da cuenta de la actitud del corazón. Por eso no tiene que ser a fuerzas, tiene que ser con la actitud correcta. Es mejor dar todo con alegría que dar parte con tristeza en el corazón, porque hay quienes dan inclusive hasta solamente una parte. Okay, lo siguiente ahí de misma cita que estamos leyendo de Pedro: no por interés propio. ¿De qué manera nosotros tenemos que servir? No por interés propio, no es buscar una ganancia o beneficio propio, porque eso es algo que Dios detesta. Mucha gente busca liderazgo porque quiere ser reconocido o porque quiere una remuneración. Okay. Todo lo que nosotros demos al Señor, siempre démoslo, como el último punto que vamos a ver, sin esperar nada a cambio también. Pero también aquí es algo muy interesante. Tengo un amigo que es pastor allá en México. Estaban comprando un nuevo auditorio ahí en la Ciudad de México, ahí en Neza, York, ahí en Neza, en Ciudad Neza. Y los que son de allá luego hasta no saben si son de aquí o de allá, porque dicen: ¿dónde vive? ¿Dónde vives? En Minnesota. ¿Va? Algunos me entendieron. Okay. Entonces él estaba levantando cooperaciones, donativos, todo eso, y la gente había dado de una manera muy espléndida. Pero llegó un hombre
acaudalado de dinero, empresario, y le dijo: Alejandro, esta es mi cooperación. Y era una suma increíble de dinero. Dice: Memo, esa noche, dice, en las puras promesas de esa noche se habían levantado casi $200,000 en pesos y en esa. ¿Ok? Y dice: pero llega este hombre con una cantidad exagerada. Él me dice: nada más te pido un favor, si puedes mencionar mi nombre cuando se diga ahí las cantidades. Le dijo Alejandro: ten tu dinero mezquino, gástatelo donde quieras y velo a dar donde tú quieras, menos aquí. ¿Okay? Ni siquiera nos vamos a acordar de tu nombre. Lo mandó a volar, como decimos. Hay gente que sirve o da porque quiere un reconocimiento, poco o grande. Nosotros no debemos de buscar eso. Tenemos que hacerlo con un corazón alegre, pero sin esperar nada a cambio. Y lo último ahí dice: no dominando como señores. No tenemos que enseñorearnos de la gente. ¿Okay? Esto quiere decir que no debemos sentirnos jefes de la gente. Si vamos a ser líderes, tenemos que recordar siempre que Dios nos ha llamado a servir. Cuando Pedro dice: no se enseñoreen de los que Dios les ha dado para que ustedes cuiden, se refiere a que nosotros no debemos de imponer una autoridad sin amor y mucho menos sin cuidado. ¿Okay? Hay un señorío que es muy especial y es el de Cristo, pero significa gobierno sobre nosotros, pero la base es el amor y el cuidado. Pero mucha gente no entiende eso y quiere una posición de liderazgo para ejercer un señorío sobre la gente, para decirle: soy tu jefe, o te tienes que someter. No. Acuérdese, el liderazgo es servicio, es servir a otros. ¿Okay? Y Pedro dice: por favor, no se enseñoreen de esa manera, porque lo hacen sin autoridad, sin amor, y lo hacen sin cuidado, y muchas veces se termina abusando de la gente. El liderazgo que el Señor nos enseña o que Él nos pide no es de cuánto yo ejerzo sobre la gente o cuánto yo puedo hacer para que se me reconozca. El liderazgo que el Señor nos enseña es cuánto yo puedo hacer por la gente para servirles y edificarles. Ese es el verdadero liderazgo. Eso es lo que hay en el corazón de Jesús, y eso es lo que Jesús debe de ver en nosotros. El verdadero liderazgo no tiene que ver con cantidad de gente o números, sino el verdadero liderazgo tiene que ver en la manera en que nosotros servimos a los demás. ¿Cómo está nuestro corazón? Y también Pedro nuevamente vuelve a mencionar ahí la cuestión del ejemplo. Dice: sean ejemplos de la grey. Ustedes tienen que ser el ejemplo. Ya hablamos acerca de eso antier, y Pedro nos vuelve a recordar cuán importante es nuestro ejemplo, cuán vital es nuestro ejemplo para los demás. Y lo último que les decía: sin esperar nada a cambio. No tiene que haber en nuestro corazón el estar esperando una recompensa. El día de ayer platicaba un poquito con su pastor cuando estábamos echando café ahí al último, y hablamos acerca de esto, tocamos un poquito este punto. Es bueno pensar en las recompensas que tenemos en el cielo, porque va a haber recompensas. ¿Okay? El Señor nos va a recompensar por todo lo que nosotros hacemos en el reino, pero no estamos trabajando con ese corazón mezquino de querer tener una recompensa, y mucho menos de la gente. La recompensa la va a dar el Señor, porque más adelantito Pedro le dice: va a venir el pastor de los pastores y los va a recompensar a ustedes. La recompensa tenemos que esperarla de Cristo y de la manera que Él quiera. El Señor puede recompensarnos aquí, pero también por seguro, y tenemos garantía, que en algún día cuando nosotros estemos en su presencia va a haber un día donde va a haber premiaciones, recompensas y todo eso. Por eso es importante que no dejemos que nadie tome nuestra corona. ¿Okay? La recompensa no tiene que ver con la salvación. La salvación es un regalo, es un don de Dios, y no podemos ganárnoslo. Pero lo que sí podemos ganar es una corona que el Señor nos dará por servir. Pero también, escuche esto, cuando dice: no dejes que nadie robe tu corona o tome tu corona, es la palabra correcta. Se refiere a que si tú tienes la oportunidad de servir, hazlo, porque si no va a venir otro y va a hacer lo que a ti te encomendaron hacer, pero la corona se la va a llevar él, tú no. Porque la Biblia también habla de pérdidas de coronas, de premiaciones, de recompensas. No lo pierdas. Tienes que servir a toda la gente como si estuvieras sirviendo a Cristo.
Todo esto lo podemos resumir para terminar este tema y tocar un poquito acerca de lo de la autoridad en un corazón íntegro. Todos estos puntos nos hablan de una actitud correcta, el servir. Cuando no servimos con la actitud correcta, nuestro corazón ya no es íntegro. O sea, quiere decir que nos quedamos cortos. Y quiero terminar esta parte con lo siguiente. Hace unos días el Señor me dio esta palabra para mis líderes ahí en la congregación. Y Dios me hablaba acerca de lo que nosotros encontramos en el libro de Hechos, la historia de Ananías y Zafira. La palabra dice que en aquel tiempo toda la gente, la iglesia primitiva, nadie decía ser suyo lo que tenía. O sea, si, como les decía el otro día, si tenían 5 gallinas, pero aquel no tenía ni una, le daban 1 o 2 o 3 y todos decían, no son mis gallinas, es las gallinas de todos. Dice que se juntaban, todos llevaban de comer. Yo me imagino a la iglesia primitiva como de esas fiestas bien mexicanas, donde llega hasta el compadre, la comadre, todos, y donde come uno, comen todos, dicen, y se armaban unas fiestas tremendas, y todos compartían el pan, todos hablaban del Señor Jesucristo, y todos se juntaban. Después se empezó a establecer lo de la cena del Señor, y también Pablo tiene un pleito tremendo con los corintios, porque lo estaban haciendo de una manera equivocada, divididos, enojados, y menospreciando a unos cuando se juntaban para cenar. Pero ahí de repente uno vendió su casa y trajo toda la ganancia, el precio de la casa lo trajo a Pedro, a los discípulos, para que se repartieran la gente. Pero hubo ahí un matrimonio, Ananías y Zafira, que dijeron, oye, ¿qué te parece si vendemos la casa? No, pues sí hay que venderla. La vendieron, pero cuando ya tenían la lana, de repente dijeron, híjoles, como que es mucho. Se me hace que es mucho. ¿Qué te parece si pues nomás tomamos tantito? Pues es nuestra casa, es la lana que trabajamos muy fuerte para comprar la casa. Pues no, que nadie se va a dar cuenta aparte de eso. Órale, lo hicieron, sustrajeron ahí de la ganancia y llegan bien orgullosos a Pedro y le dicen, aquí está, vendimos la casa y esto y lo otro. Y viene el Espíritu Santo y le habla a Pedro y le dice, estos cuates no son íntegros porque no traen todo. Y entonces Pedro confronta ahí al hombre, Ananías, y le dice, oye, ¿qué no era mejor quedarte con toda tu lana? ¿Para qué le mientes al Espíritu Santo? No traes todo completo. Y aquel se quedó así, órale, ¿quién le dijo cuánto la vendí, cuánto traje? Y pum, ahí cae muerto. 3 horas después viene su esposa, yo creo a buscarlo, a decir, oye, que él no regresa. Se ha de haber quedado a celebrar ahí con Pedro la venta de la casa y no invitó, y el ingrato, y tiene que ir al mandado conmigo. Llega la señora y le pasa lo mismo. Dice, hey, a tu esposo, aquellos jóvenes que viste ya lo llevan a enterrar. ¿Okay? Y también la actitud de ella fue la misma. Y Dios puso esto en mi corazón. Cuando nosotros decimos que vamos a servir a Dios, tiene que ser con un corazón íntegro. Porque si no lo hacemos así, nos quedamos cortos, como se quedó corto Ananías y Zafira. Y eso es una deshonra totalmente a Dios. Porque a lo mejor no vamos a caer muertos como Ananías y Zafira, pero de algo sí estoy seguro, vamos a causar desagrado delante de Dios, porque Él conoce el corazón. Y cuando nosotros decimos que estamos alegres porque estamos sirviendo, pero no es cierto, nos estamos quedando cortos en lo que presentamos a Dios. Si cuando yo hago algo que se me encomendó, lo hago mal hecho y de mala manera y de mala gana, porque muchas veces podemos llegar hasta pensar, ay, luego los hermanitos ni son agradecidos. Está uno ahí dándole y todavía pasan encima de lo que estoy haciendo y ni las gracias dan. Yo ya no vuelvo a servir. Hay una hermanita que ni siquiera sirve, pero eso sí, ahí anda levanta. Y empezamos a criticar y empezamos a quejarnos y empezamos a quejarnos de fulano, empezamos a quejarnos de sutano y después terminamos quejándonos del pastor. Ay, si supiera el pastor a quién tiene ahí sirviendo y eso. Y aquí empezamos a hablar de más y nuestro corazón se empieza a enfermar. Y pudiéramos presentarnos muchas veces como Ananías y Zafira, supuestamente trayendo todo delante de Dios, pero Dios pudiera decirnos, no, tu corazón no es íntegro, se está quedando corto, me debes todavía, porque propusiste algo, dijiste voy a entregar algo, pero cuando no lo hacemos, entonces quedamos cortos en lo que hacemos. Nuestra actitud tiene que ser correcta.
¿Okay? Nos quedamos cortos y ofendemos a Dios, porque eso es una ofensa a Dios. Fue tan grande la ofensa de intentar mentirle al Espíritu Santo que les costó la vida a Ananías y a Zafira. Si nosotros entendemos cuán importante es servir con la actitud correcta, siempre la pensaríamos 2 veces para hacer las cosas molestos o de mala gana, o con faltos de gozo y de alegría, porque es para el Señor. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros le sirvamos, y a través del servicio Él va formando o va forjando eso en nuestros corazones para que aprendamos. Alguien dijo, bueno, más bien lo dijo Wayne Myers, un misionero en México por muchos años, y era un hombre que siempre estaba dando y siempre invitaba a la iglesia a dar y siempre estaba dando, y él hablaba acerca de la importancia de dar de la manera correcta, y tiene que ser con un corazón íntegro, con alegría en nuestro corazón, para que entonces Dios pueda ser verdaderamente honrado, para que Él verdaderamente pueda agradarse de lo que nosotros estamos entregando. Si nosotros lo damos de mala manera, nosotros lo damos de mala gana, entonces es algo que a Dios no le va a agradar. Y él decía esto: ¿cómo sé cuando ya aprendí a dar? Dice, cuando no sientes tristeza al hacerlo. Ese es cuando tú puedes calificarte que ya aprendiste a dar. ¿Cómo sé que ya aprendí a servir? Cuando no tengo tristeza o me enojo al hacerlo. Esa es la manera de dar. Y esta cuestión es lo que teníamos que culminar el día de ayer. Quiero tocar un poquito acerca de lo que es el líder y la autoridad. Tomamos un break y tenemos una sesión de preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ok, rápidamente, el líder y la autoridad. El líder y la autoridad también es parte de lo que estamos viendo, el carácter del líder. Ok, ya vimos, debemos ser ejemplo. Okay. El día de ayer estuvimos viendo cómo tenemos que servir, y lo culminamos ahorita, pero ahora vamos a ver esta tercera parte que es muy importante, que tiene que ver con la autoridad. Ya dijimos que la base del servicio, del liderazgo es el servicio, y ese es nuestro llamado como líderes, a servir. Dios, cuando establece también un liderazgo, y vamos a entrar un poquito en esto que es muy importante, nos llama a servir, sí, pero cuando Dios establece un liderazgo en una congregación, pastores, ancianos, líderes de ministerios, todo eso, lo que Dios está estableciendo también es autoridad. Diga conmigo, autoridad. Ahora, ¿por qué es importante la autoridad? Porque la autoridad, provoca orden. Cuando hay autoridad, hay orden, nos ayuda a vivir en orden. Por ejemplo, ¿cuántos venimos de México y de otros países, Centro y Sudamérica? No me dejará mentir. En nuestros países, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos hace 34 años, dice mamá que todavía apenas estaba empezando yo a caminar, a caminar pero con zapatos, le digo. Recuerdo que yo venía de México, donde la autoridad era algo que podías ofender, era algo que te podías brincar, porque si veías a un oficial de policía, ya sabías que tenías que sacar un billete, ya sabías que podías negociar con él para que no te pusiera una infracción o no se llevara tu carro, e inclusive yo tenía familiares que hasta habían golpeado hasta los policías allí en la Ciudad de México. O sea, la autoridad ahí no se respetaba. Si decía que no te estacionaras en doble fila, pues yo me estaciono, no hay ningún problema, no voy a tardar 2 horitas de aquí que vaya, no le hago daño a nadie. Podíamos meternos en sentido contrario, donde decía que era solamente de ida, y nosotros nos metíamos al contrario, hacíamos lo que queríamos. Cuando llegué a este país, me di cuenta que aquí había una autoridad que sí se tenía que respetar. Aquí no podías decirle al policía, pues tenga para el refresco, ¿verdad? O pues a ver cómo nos arreglamos. No, y que aquí si pasabas el límite de velocidad, de repente se te iba a aparecer un arbolito de Navidad atrás con hartas lucecitas, que era la policía, y que te iba a poner un ticket porque te estabas pasando el límite de velocidad. En aquel tiempo el límite de velocidad era 55 millas por hora en el freeway. Ahora 80 y todos te van dejando, 85, 90, todos manejan así. Y yo tenía una tía
ahora vive en San Diego, que como mi mamá me encargó con ella, iba yo empezando a manejar, me decía 55, Memo, 55, no te pases porque ahorita nos va a ver la policía, y a mí me ponía hasta nervioso porque yo ya le tenía miedo a la policía. Pero aprendí que en este país se vivía con orden, y esa autoridad representaba orden también para mi vida, y me fui ordenando, me fui disciplinando. ¿Okay? Autoridad es importante. El liderazgo representa autoridad, representa gobierno, y eso es muy importante porque nos ayuda a vivir en disciplina. ¿Okay? Un líder representa autoridad, sí, ¿okay? Pero esa autoridad nos ayuda para que nosotros podamos vivir en orden. Por eso Dios estableció pastores, ancianos, para que los creyentes pudieran vivir en orden. ¿Okay? Pero aquí vamos a hablar de lo siguiente: cómo nosotros tenemos que vivir en autoridad o bajo autoridad para que nosotros podamos ejercer autoridad. En el libro de los Hechos vemos cómo el apóstol Pablo está estableciendo gobiernos en las diferentes iglesias. Va y les dice: hay que levantar ancianos, porque era importante que hubiera un gobierno, y si había un gobierno había un orden. ¿Okay? Cuando hay pastores en una iglesia, hay líderes, hay ancianos, representa gobierno, y eso representa que tiene que haber un orden, ¿okay? En las iglesias. ¿Okay? Estos líderes, como le acabo de mencionar, representan un gobierno que Dios ha establecido. ¿Okay? Y veamos lo que dice Efesios capítulo 4 verso 11, hablando un poquito acerca de lo que es la autoridad. Pastores, ancianos, líderes, es un gobierno que fue establecido de parte de Dios para traer orden. ¿Cómo se trae orden? A través de esto, a través de pastorear, enseñar, edificar y guiar a los creyentes, pero también disciplinar. ¿Okay? Efesios capítulo 4 11, Pablo está hablando acerca del gobierno de la iglesia. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, o sea, de pastorear, de cuidar, de enseñar, de equipar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, que todos creamos lo mismo que se nos está enseñando a través de la palabra. Dice, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. El gobierno que Dios establece nos edifica para que nosotros maduremos. Le puse el ejemplo de cuando yo llegué aquí. Yo tuve que aprender a madurar porque estaba creciendo con un concepto equivocado de estar bajo autoridad. Para mí la autoridad que estaba establecida en mi país, que era la policía, el gobierno, todo eso, era algo que se tenía que ignorar y podías vivir como tú quisieras. Pero aquí tuve que madurar y entender que si no me sujetaba a esta nueva autoridad, me iba yo a meter en muchos problemas. Y esos problemas se llamaban tickets de 200, 300, 400 dólares, que medio cheque que uno ganaba. Le digo eso porque a mí me pasó. Tuve varios tickets y tuve que ir a dejar casi la mitad de mi quincena ahí a la corte con un juez, porque pues había yo violado la ley, no me había sujetado a la autoridad. Dice, para que no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar. Dice que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Para qué sirve la autoridad? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acuérdese de esto, aquí menciona que Cristo es nuestra cabeza. ¿Okay? Y aquí hay algo bien importante. Vamos a ver rápido tres cosas que son muy importantes. ¿Okay? Cuando Dios habla de que Él establece un gobierno, establece ancianos,
establece líderes. Todo cristiano, como lo habíamos hablado la noche anterior, Dios nos equipa con su Espíritu Santo. También a los líderes, a los ancianos, a los pastores de las iglesias, Dios los equipa también a través de su Espíritu Santo o por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos desempeñar el trabajo que Él nos ha encomendado. Pero aquí hay una regla espiritual que nosotros necesitamos recordar constantemente. Número 1, Cristo es nuestra cabeza. ¿Okay? Él es nuestra autoridad primera. Como cristianos tenemos una cabeza porque somos la iglesia de Cristo. Esa cabeza se llama Jesús. Pero también Él nos pone pastores y ancianos que representan la autoridad que Él establece para que haya un gobierno, un orden en su iglesia. ¿Okay? Entonces, si yo reconozco a Cristo como mi cabeza, yo tengo que aprender también a estar sujeto a la autoridad que Él ha puesto sobre mí, que se llaman pastores y ancianos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios estableció. Ahora, ¿por qué quiero que nosotros recordemos esto? ¿Okay? Porque cuando el Señor nos llama a estar sujetos a una autoridad, hay dos cosas muy importantes que nosotros necesitamos: obediencia y sumisión. Yo no puedo decir que soy cristiano o que Cristo es mi Señor si no me sujeto a su autoridad. ¿Ok? Tengo un nombre nada más. Pero cuando yo soy obediente y me someto a Cristo, entonces podría decir con seguridad que soy un cristiano o un seguidor de Cristo. Yo no puedo decir que tengo un pastor si yo no obedezco y no me someto a ese pastor que Dios ha establecido como autoridad sobre mi vida. Y no estoy hablando de una obediencia ciegas, ¿ok? Sino una obediencia con entendimiento de que Cristo estableció una autoridad sobre mi vida. Así, porque también la Biblia dice que toda autoridad es establecida por Dios, aún los policías, alcaldes y todo eso. ¿Okay? Ninguna autoridad puede estar en su lugar si no es porque Dios lo permite. ¿Okay? Entonces, cuando yo entiendo que toda autoridad es otorgada por Dios, es establecida por Dios, entonces, por muy corrupto que sea el policía, si me pide lo correcto, yo tengo que sujetarme a él, porque es la autoridad y representa el gobierno de una ciudad. ¿Sí me explico? Hay leyes, hay normas, hay reglas. Por eso el cristiano tiene que estar orando constantemente que el Señor levante hombres en el gobierno que establezcan leyes justas, para que entonces estemos contentos con las leyes que establecen. ¿Okay? Entonces, yo me tengo que sujetar a esa autoridad, tengo que ser obediente y tengo que ser sumiso. Y ese es el problema en muchas iglesias, que muchos desean ser líderes sin querer sujetarse a una cabeza que se llama pastor. Y ahí es donde truena la cosa. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo ejecutar autoridad si yo soy un líder, si yo no aprendo a estar bajo autoridad primero. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún respaldo de Dios entonces para mi liderazgo o para mi ministerio. ¿Ok? Cuando yo no aprendo a someterme, cuando yo no aprendo a ser obediente a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi cabeza, entonces yo voy a tener problemas porque Dios no va a respaldarme. Yo puedo ejercer autoridad si yo me someto voluntariamente al señorío de Cristo, pero también a la autoridad que Él ponga sobre mi cabeza o sobre mí en la iglesia, que son mis pastores, son mis ancianos. ¿Okay? Puedo ejercer autoridad siempre y cuando yo aprenda a vivir bajo autoridad y bajo obediencia. Es una ley espiritual, porque nadie puede ejercer autoridad si no ha aprendido primero estar bajo una autoridad. Y en el libro de Hechos capítulo 19 usted va a leer toda la historia en su casa, si usted quiere hacerlo. Del versículo 14 al 16 nos habla lo siguiente. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, ¿okay? Judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué hacían? Supuestamente
hablaban en el nombre de Jesús. Pero escuche esto, pongan mucha atención. Si usted lee los versos anteriores, que es el contexto, dice que eran ambulantes. Eso quiere decir que no se sujetaban a nadie. O sea, ay, esa es la iglesia, sí, ahí están los discípulos, los apóstoles, pero nosotros tenemos nuestro changarro aparte. Dicen que un tal Jesús, ¿okay? Por eso siempre es importante leer el contexto, porque ahí nos da la clave. ¿Por qué no se sujetaron los demonios? Y ahorita vamos a ver aquí por qué. Dice, jefe de los sacerdotes, y hasta eso eran religiosos, porque ese hombre era religioso. Dice que hacían esto, eran ambulantes y estaban usando el nombre de Jesús. Dice que intentaron sacar los demonios de una persona. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo lo siguiente: a Jesús conozco, sé quién es Jesús. Él se sujeta al Padre, tiene una autoridad tremenda. Ese demonio pudo haberles dicho, supe de un hombre gadareno que tenía legiones, y era tanto el poder de Jesús que aquellos no resistieron y le dijeron, por lo menos déjanos echar a los cerdos que están ahí. Porque es lo que pudo haber hecho ese demonio. Pues le dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo también, un hombre de autoridad, pero que está bajo autoridad. Pero vosotros, ¿quién sois? Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa encueraditos. Dice que salieron desnudos huyendo. O sea, cuando describe desnudos, es que literalmente esas personas iban encueradas. Los encueró el endemoniado. Quisieron ejercer autoridad sobre un demonio cuando ellos no estaban sujetos a una autoridad. No hay un respaldo. Y usaban el nombre de Jesús. O sea, no hay un respaldo en nuestra autoridad, porque el liderazgo representa autoridad, representa un gobierno para que haya orden. Pero nunca va a haber un respaldo de parte de Dios cuando yo no esté dispuesto a sujetarme voluntariamente a un líder, a un pastor, a un anciano que Dios haya establecido como gobierno sobre mí para que mi vida pueda tener orden y disciplina. Por eso es tan importante entender esta ley espiritual, porque hay mucha gente, hay pastores que les da miedo hablar con sus líderes porque no se puede, no se dejan, se ponen al brinco y hacen su regalada voluntad, nunca obedecen, pero quieren ser líderes. Eso es cuando no han entendido la cuestión del liderazgo de acuerdo al carácter de Cristo. Por eso estamos hablando del carácter del líder. Tiene que ser Jesús reflejado en nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Padre, si ha de pasar esta copa de mí, híjole, pues sí me gustaría, porque pues se me va a echar encima todo el pecado del mundo. Y esa era la presión que tenía Jesús. Él no conocía el pecado y en algún momento tenía que ir a la cruz. No le estaba dando miedo los clavos o la golpiza, le estaba pesando que todo el pecado de la humanidad lo iba a ensuciar a él. Dice, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Wow. ¿Qué voluntad tan grande la de Jesús para disponerse a sacrificarse por cada uno de nosotros para que la voluntad del Padre se hiciera? Pero qué voluntarioso es una persona cuando dice, pues será el pastor y será fulano y será el hermanito, pero yo hago lo que yo quiera. Además, esas ideas no me gustan. Yo tengo mejores ideas todavía. ¿Y sabe qué es eso? Eso se llama lo que es espiritualmente, no espiritualmente hablando, técnicamente muchos pastores lo manejan como el espíritu de Absalón. ¿Okay? Nosotros tenemos que someternos a toda autoridad. Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay, Dios las ha establecido. Dios ha estado estableciendo esas autoridades. Le decía hace un momento, la autoridad significa orden y disciplina. Cuando yo me someto a mi autoridad, yo estoy honrando a Dios porque Él la estableció. Cuando yo me someto al pastorado que me está guiando, que me está alimentando,
que me está cuidando. Yo honro a Dios. No importa líder de qué ministerio yo sea, cuando yo me sujeto a mi pastor, entonces yo puedo ejercer autoridad también. Un pastor, yo creo que si lo conoces, Enrique Bremer, un pastor amigo mío, uno que fue mi pastor allá en México, dice que fue a predicar allá a su iglesia, lo invitó a comer, fueron a comer, estaba en un restaurante. Y qué pantalones del pastor Enrique Bremer, para tener esa autoridad. Dice que estaban comiendo y estaba una señora ahí con otras amigas, familia, y le dijo: oh, vengan, quiero presentarles a mi pastor. Buenas tardes, pastor Enrique Bremer, este es mi pastor. Y le dijo Enrique: con todo respeto, hermana, yo no soy su pastor. Dice: usted va a la iglesia, va de vez en cuando, pero usted no se sujeta y usted no es mi oveja. Yo no soy su pastor. Y dice mi amigo que él se quedó así como diciendo: ya la regó Enrique, o sea, ¿cómo le dice esto a la hermanita? O sea, le dice que no es su pastor. Ya se fue la señora un poco apenada y le dice: oye, ¿por qué le dijiste? Es que es la verdad, esa señora va cuando quiere y hace lo que quiere. Yo soy pastor de ovejas, no de cabras. Y ya después volvió a hablar con Enrique y le dice: oye, me acuerdo de esta señora en el restaurante, ¿qué pasó con ella? ¿Se te fue de la iglesia? No, agarró la onda. Después vino y me pidió perdón y dice: tienes razón, no he sido oveja, perdóneme, me voy a sujetar y me voy a someter. Y empezó a ser oveja de ella. Y hay gente que no quiere sujetarse a los pastores, no quiere obedecer. Son la autoridad, y cuando yo lo hago, honro a Dios. Por eso Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Yo estoy pensando en hacer un libro o una serie que se llame Lo que callamos los pastores. Hay mucho de lo que callan las mujeres y todo eso, pero sería bueno uno que hable de lo que callamos los pastores, porque aquí lo dice. ¿Por qué lo está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Porque él sabía que había pastores que ya estaban sirviendo con tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque el contexto lo dice: no se sujetan. Y qué difícil es trabajar con alguien cuando no se sujeta. Dice: y no quejándose. Dice: porque esto no es provechoso. ¿Por qué no es provechoso? Porque no honra a Dios. Yo no puedo tratar de ejercer una autoridad cuando yo no estoy honrando a Dios, sujetándome a una autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Por eso mucha gente se va de las iglesias, porque no están dispuestos a sujetarse, y se sujetan más al carisma de un hombre que a la esencia verdadera de Cristo en un hombre de Dios. Prefieren a alguien que sea famoso y que sea muy carismático y buena onda y que nunca les pida cuentas y que nunca tenga que disciplinarlos, que a un hombre que con todo el dolor de su corazón le tenga que decir: oye, estás mal, tienes que cambiar tu vida y tienes que sujetarte, o tienes que cambiar tu estilo de vida porque no está bien. Que creo que sería lo mejor. ¿Okay? Termino con esto. Ya no lo voy a explicar totalmente porque no nos da tiempo. En 2 de Samuel 15 está la historia de uno de los hijos del rey David, el famoso Absalón. Que la actitud de este hombre, a lo que se le llama el espíritu de Absalón, es una actitud demoníaca prácticamente. Y es una actitud que invade muchas veces a gente en las iglesias, inclusive líderes. ¿Por qué? Porque algunos teólogos, algunos comentaristas bíblicos dicen que Absalón, por sus características, aunque no era el hijo mayor de David, apuntaba para el reino. Pero hubo un incidente que cambió la historia de este hombre, de este joven. Dice que él tenía una hermana que se llamaba Tamar, y uno de sus medios hermanos la violó. Pero como su papá no hizo nada, su hermano mayor no hizo nada, entonces su corazón se enfermó. Acuérdese de esto: no hizo nada David, supuestamente, ¿okay? Porque eso él lo vio de esa manera y se ofendió mucho, ¿okay? Y él tuvo que irse de ahí, de donde estaba con el rey David, su padre, porque le pareció una injusticia, ¿okay? Un amigo de ellos que conocía el deseo de David de tener a su hijo de regreso y conocía también a Absalón, pues que él
quería estar con su papá, pero estaba enojado con su papá de alguna manera. Lo mueve todo para que pueda regresar el hijo, pero aún así había una actitud de descontento. Y lo que él empieza a hacer es lo siguiente: se empieza a hacer de hombres y de carruajes, dice la Biblia, para que corrieran delante de él. Eso significa que él empezó a hacer procesiones que hacían los reyes, que corrían los carros delante de ellos como si ellos fueran hombres importantes, y empezó a tomar una actitud de un líder que todavía no le correspondía. Quería tomar el lugar de su papá. Y dice que constantemente él se levantaba temprano, hasta eso era trabajador el muchacho, y que interceptaba a la gente que venía a tomar consejo del rey David. ¿A qué vienes? No, pues vengo a ver al rey. No, pues bien haces, necesitas consejo, necesitas que alguien te aconseje. Y a ver, cuéntame cuál es tu problema. Y le empezaba a contar. Y dice, híjoles, no, pues lo que pides es justo, pero ¿qué crees? No creo que te puedan ayudar allá, pero yo sí te puedo ayudar. Y dice que hasta los abrazaba. Wow, era barberón el Absalón, ¿verdad? Y los abrazaba y los apapachaba. Pues aquellos se embelecían con, wow, este cuate sí le interesó. A alguien le interesó aquí. Y ya no iban a ver al rey. Y se empezó a hacer de gente. De decenas empezó a tener centenas. Hasta que un día le dijo a su papá, voy a ir a Hebrón a ofrecer sacrificio. Pero él ya tenía un plan macabro, y era quitarle el reino a su papá. Y esa actitud, cuando no aprendes a estar bajo autoridad, esa actitud demoníaca se toma muchas veces. Porque de repente hay líderes que pudieran apuntar para un pastorado, que pudieran apuntar para algo todavía más alto dentro de lo que están sirviendo. Pero de repente llega esa actitud de no se hizo justicia, el pastor no hizo lo que tenía que hacer. Y empieza a haber un enojo por algo que no hizo el pastor. Para empezar, los pastores no están al gusto del pueblo, ni de los líderes, ni de la congregación. Tienen que agradar a Dios. Esa es su responsabilidad. Porque si tuviéramos que agradar a la congregación, nunca quedaríamos bien. Porque unos quieren sillas negras, otros quieren sillas rosas. Y si queremos agradar a los de las sillas negras, después los de las sillas rojas se nos van a venir encima y nunca vas a tener contento a nadie. Por eso siempre es bueno escuchar la voz de Dios y seguir lo que Él nos dice. Nos ponemos de acuerdo con los ancianos para tomar una decisión y entonces caminar con eso y todos tomar la visión. Pero de repente no va a faltar algún día alguien que diga, no hizo el pastor lo que tenía que hacer. Y de repente empiezan a hablar con unos, porque es lo que hacía Absalón. No consultes al pastor, yo tengo mejores ideas. Esto pudiera ser todavía mucho mejor si tú escuchas todas las ideas que yo tengo. Además, yo sí te voy a cuidar. El pastor casi ni cuida a la gente. El pastor, por eso le digo, es bueno escribir algo que se llame así, lo que callamos los pastores. Porque a veces la gente no sabe por qué no hacemos las cosas o por qué no estamos presentes. Y empieza a ver el enojo. A Jesús le pasó. María y Marta, ya se les había muerto el hermano y habían mandado por él antes de que se muriera. Habían mandado por Jesús, y Jesús ni sus luces. Y cuando llega Jesús, ya apestaba. ¿Y qué es lo que dice su hermana? Si hubieras estado aquí, ni se hubiera muerto, y además lo hubiera sanado. Como diciéndole, pero se te mandó a hablar, quién sabe dónde estabas. Y hay gente que dice, ¿dónde estaba, pastor? Yo sufriendo por acá. Y sabe que la mayoría de los que exigen son los que menos mueven un dedo para servir en la iglesia, pero exigen mucho. Y esos son los que de repente empiezan a tomar esa actitud. Se hizo de gente. 1, escuchaba a la gente, ponía atención a ellos. 3, les ofrecía ayuda supuestamente y se ganaba el cariño de ellos con abrazos y consideraba que de alguna manera así podía ganárselos. Y después da el golpe. Termino con esto. El peor error de David fue este. Pastor, nunca cometamos este error. ¿Quién fue el que estableció a David como rey? ¿Quién podía quitarle su reinado? Mas sin embargo dice que David huyó. Tomó su gente, se fue.
le tuvo miedo a su propio hijo. Hay pastores que huyen a su llamado porque le tienen miedo al líder que se levantó. Absalón representa ese espíritu demoníaco de división. Y hay pastores que prefieren huir porque se les está dividiendo la congregación. Dos cosas muy importantes: aprendamos a vivir bajo autoridad y honremos a Dios y a nuestras autoridades espirituales, obedeciendo voluntariamente y en sumisión voluntaria. Dios va a honrar el ministerio de ustedes, su liderazgo, y le haremos la vida más fácil a los pastores. David huyó, tomó la decisión más equivocada en ese momento, porque se olvidó que Dios lo había establecido y el único que podía quitarlo era Dios, y tuvo miedo. Los líderes deben de inspirar apoyo y confianza a sus pastores, no miedo. Y si le digo que ya no va a servir aquí, ¿y ahora qué va a pasar? Y se me enoja, y si empieza a ganar, y si empieza a jalarse a la gente. Por favor, el único que puede movernos, Pastor Gustavo, es Dios. Termino con eso. Espero que podamos haber aprendido algo en estos días como líderes. Somos ejemplo. Dios nos forja a través del liderazgo y tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Hay muchas técnicas para hacer liderazgo. Libros, desarrolla el líder que está en usted, desarrolla el líder de los que están junto a usted. Y eso es buenísimo, yo tengo esos libros. Pero a veces hay bases tan importantes como estas que no tomamos en cuenta. Nos podemos embelecer con un liderazgo, pero si no estoy dispuesto a obedecer primero, nunca tendré el respaldo para poder ser rey. La pregunta es que Absalón terminó mal. Y tenía todo, tenía carisma. Se consideraba el hombre más guapo de todo Israel. Chamacas, si hay solteras aquí, oren por un tipo así, pero que no tenga ni el nombre ni la actitud. Su cabellera era tan abundante como la de uno. ¿Sabe cuánto pesaba su cabellera a fin de año? Porque se cortaba el pelo cada fin de año. 5 libras de cabello traía el greñudo. Y sabe que escuche esto, eso que representaba atractivo para la gente, su apariencia, su cabellera, eso fue lo que le causó la muerte, porque murió atorado de sus propios cabellos. Ese carisma que a veces la gente utiliza para ganar gente, eso puede ser también la misma muerte para tu ministerio. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido en estos 3 días, lo que hemos visto, Señor. Te agradecemos que nos hables a través de tu palabra y que podamos tener claro, Señor, estas bases que son tan importantes para el liderazgo que tú nos has llamado a desarrollar, Señor, a desempeñar. El mejor ejemplo lo tenemos de ti, pero también nos has llamado a ser ejemplo. Nos forjas a través del servicio, porque aprendemos a valorar donde servimos y forjas lealtad y fidelidad en nosotros. Pero también nos enseñas la importancia de vivir bajo autoridad, para que entonces podamos ejercer autoridad. Que no tengamos que huir como lo hicieron los hijos de Esebas, avergonzados, desnudos, sin nada, porque no se sujetaban a nadie, sino que podamos, Señor, ser honrados, e inclusive de parte tuya, cuando aprendamos a honrar a ti y a la autoridad que tú has establecido sobre nosotros. Padre, te pido por todos estos líderes y servidores de esta hermosa congregación, que tu palabra, Señor, sea un rema en sus corazones, más allá de algo que escucharon y leyeron, sea algo que puedan vivir, que puedan, Señor, digerir día a día para desarrollar un liderazgo, Señor, ejemplar, un liderazgo que otros quisieran imitar también, Señor, porque reflejan el carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor, en todo lo que hacen.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y que tu Espíritu Santo día a día siga trabajando en nosotros. Amén.